Instituto Nacional de Elecciones, cambio de andamiaje electoral en México, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Yo quiero preguntarle al vocal ejecutivo del IFE aquí en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales. Hace un momento, nuestros otros dos invitados nos hablaban de dudas en torno a esta aparición del INE. Yo quiero preguntarte, Carlos, con toda honestidad, supongo que también para ustedes hay dudas, o por lo menos hay lagunas. Por supuesto, inclusive no solo dudas, visualizamos problemas reales que se puedan presentar durante los procesos electorales, porque una de las facultades que tendrá el INE sería el de retomar la conducción de los procesos electorales en los estados. Es decir, yo me imagino durante un proceso electoral que allá por el mes de marzo surja un conflicto en una entidad y haya una postura de parte de los partidos políticos para que el INE asuma las responsabilidades de organizar, de continuar la rectoría del proceso electoral, pues obviamente que sería una dificultad enorme, porque sobre la marcha, no solo atender el proceso electoral federal, sino adicionalmente el proceso electoral local. La verdad sería un asunto sumamente complicado, y además esto es parte de los aspectos que los estudiosos de la materia le critican a este proyecto, ¿no? Cómo la propia ley no brinda la certidumbre como para prevenir conflictos. Si nosotros analizamos la actual normatividad electoral, es muy precisa. Todas sus normas son verdaderos tiros de precisión. Es una legislación que nos lleva paso a paso para la organización de los procesos electorales, pero en condiciones de esta naturaleza hay cierta incertidumbre. Muy seguramente surgirá un código electoral único, pero pues también tendrá sus dificultades, porque las realidades en las entidades son totalmente distintas. México es un mosaico cultural y bueno, pues el derecho para regir este tipo de eventos electorales, pues obviamente que tiene sus disparidades cada una de las realidades. Entonces, Angélica hace un momento nos hablaba incluso de la carencia de un foro, de haber escuchado especialistas en este campo para salir con este cambio. Y la verdad es que tiene razón la maestra, y me parece que debimos agregar que debieron ser consultados los actuales consejeros electorales. Si quienes conocen la problemática para la organización de las elecciones, pues son ellos, realmente, son auténticos especialistas y conocen, pero a profundidad, cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema electoral o los puntos que deban ser perfectibles. De tal manera que ahí sí se cometió me parece que hubo una grave omisión, el de no escuchar a los especialistas, a los académicos, a quienes por sus altas responsabilidades conocen perfectamente este asunto. Angélica, ¿qué otras lagunas encuentras tú en esta aparición de este instituto? Lo que sucede es que como todavía no se encuentra o no tenemos ese instrumento, esa herramienta que es el código, todavía no sabemos, estamos en la incertidumbre total, no sabemos exactamente qué va a hacer cada quien. Es decir, una vez que se determine cómo se va a configurar este Instituto Nacional, esta institución, y que te defina entonces cuáles van a ser las obligaciones y las facultades y los derechos de cada una de las partes. Es decir, qué va a suceder con los consejeros actuales en las entidades federativas, cuál va a ser su función ahora, serán nombrados nuevos, repetirán los que están ahora, es decir, todo ese tipo de dinámicas son las que se tienen que establecer y que tienen que quedar claras ya en leyes, en códigos, a partir de, digo códigos porque todavía no sabemos si va a ser un único código o si va a haber código, uno solo para la federal que regule ciertas cosas y que luego adicionalmente las entidades reglamenten una serie de cuestiones. Entonces tendremos que esperarnos, de aquí al 30 de abril tiene que estar esto listo, de tal manera que entonces podamos nosotros observar y entonces sí señalar cuáles serían a ciencia cierta estas lagunas. Pero a la luz de lo que se conoce hoy, actualmente, hay muchas dudas, supongo. Sí, hay muchas dudas, porque todavía, como estuvo planteado y lo que se votó en la reforma, no te da tampoco, un poco lo que mencionaba aquí el vocal, en qué va a suceder a ciencia cierta en los recursos
de los ciudadanos en una elección, de cierta manera, con quién se van a dirigir. Porque hay otro caso, aquí en Jalisco las elecciones son concurrentes, es decir, que se lleva además la federal y la local en la misma fecha. Sí. Entonces, eso es algo adicional, porque entonces tienes que ver con que anteriormente lo hacían 2 organismos autónomos y sabía el ciudadano con quién dirigirse. Si era materia federal, te ibas al Tribunal Federal, en su caso, o si era materia local, te ibas al Tribunal Local, ¿no? O a las instituciones, según el tipo de falta, de agravio y de recurso, ¿no? Claro. Esa parte, ese engranaje institucional no queda claro, porque no está expuesto ni siquiera en este planteamiento de la reforma. Te habla de la creación y te habla de algunos razonamientos y algunas ideas, me parece a mí inclusive, de por qué debe de funcionar ahora como un instituto nacional. Sin embargo, esas partes aún ni siquiera quedan de la manera que nos permita por lo menos hacernos una idea hacia dónde va a ir, ¿no? Octavio, ¿y qué pasa, por ejemplo, en los estados donde las elecciones no son concurrentes, que son en distintas fechas? Eso implica también otro problema. De hecho, para que esto funcione, tiene que pasar por los estados. Es decir, ya se aprobó, tiene 30 días para publicarse y después de eso 120 días para entrar en funciones. En esos 120 días tienen que hacer precisamente la reglamentación de los recursos, tienen que hacer la reglamentación sobre quién va a ser el órgano o sobre el órgano sancionador y la legislación en la que se va a apoyar, porque el IFE no sanciona, sino el Tribunal Electoral. Tienen que hacer esta famosa ley de partidos y ya que tengamos también la parte política, pero de la organización de las elecciones, y ya que la tengamos, tiene que haber pasado por todos los congresos y esos congresos lo van a tener que avalar. Ahí es donde nos vamos a encontrar y donde vamos a ver el resultado de no haber hecho los foros, de no haber tenido los consensos, y va a ser muy complicado que sin ese artículo transitorio que iba a aparecer en esta propuesta de ley que decía que quienes estaban en funciones actualmente como consejeros iban a terminar su periodo, y quitan ese artículo transitorio y generan más incertidumbre todavía. Entonces, esto, para donde no hay elecciones concurrentes, simplemente se crearía un caos. Yo creo que tiene que ser, tienen que empatarse las elecciones. A ver, ¿tú crees que con la, con la conformación del nuevo código de elecciones se puedan reparar las omisiones que se cometieron en esto? ¿Crees que alcance para eso? No, bueno, reparar en términos de elecciones y para el PRD, como lo hemos sufrido, el daño ya no es reparable, ¿no? Uh-huh. Los errores que se cometen los acaba pagando la ciudadanía. Yo creo que hasta que conozcamos efectivamente como esta visión académica que tenemos el favor en esta mesa, hasta que no conozcamos los reglamentos vamos a saber los alcances. Como está ahorita, como se está planteando, no funciona mejor. Simplemente no sabemos ni siquiera cómo va a funcionar. Sí, porque finalmente con la conformación de este código de procedimientos electorales, otra vez caes en el terreno de la arena política con los partidos. Claro. ¿Quién va a participar en la elaboración? No, si no están llamando grupos de especialistas, entonces están haciendo reformas a modo de los intereses políticos de quienes están dentro de la repartición de lo que vaya a ser este Instituto Nacional. Bueno, muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Estamos platicando sobre este cambio que hubo con la reforma política y la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Regresamos.